Bienvenidos a Échale Semilla, un podcast sobre cultura latina, películas, música y series. Una perspectiva latina de la cultura pop. Hoy estamos con Jeremy Bosch de Puerto Rico. Saludos a todos los que están escuchando y bueno, les mando un abrazo donde quiera que estén. Y hoy va a estar muy interesante esto. Gracias, Jeremy. Yo soy Felipe Fournier. Nuestra información de redes sociales es @FournierFelipe y @Jeremy Bosch Official. Y nos pueden encontrar como @Échale Semilla Podcast en las redes sociales. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un monólogo muy interesante que nos encontramos en Netflix. Un monólogo de un artista latino y estadounidense. Un monólogo muy controversial. Vamos a hablar de John Leguizamo y la historia latina para idiotas. John Leguizamo y la historia latina para idiotas, originalmente titulado Latin History for Morons. Para hablar un poco de la ficha técnica de esta obra, vamos a hablar primero de John Leguizamo. Es un actor, comediante y productor, nacido en Colombia y criado en Queens, Nueva York, desde los 4 años de edad. Tiene un abuelo de ascendencia puertorriqueña, de ahí viene su afinidad con esta cultura caribeña. Leguizamo ha sido conocido por trabajar en varias obras de Broadway. Él fue Luigi en la película de Super Mario Bros. Del 93. Dato curioso. Estuvo en la película Carlito's Way, también. Y en una serie que fue bien popular en Costa Rica, no sé si en Puerto Rico fue conocida, que se llamaba La Casa del Piquete, House of Bugging, que era una comedia que también trataba sobre temas latinos. Yo lo conocí ahí, de hecho, en los 90s, en esta serie. Y bueno, para hablar un poco del monólogo, la historia latina para idiotas, Latin History for Morons, es un monólogo estrenado en Off-Broadway, en Nueva York. Se estrenó en marzo del 2017. Estuvo 8 meses en Off-Broadway y después de ahí pasó a la cartelera oficial de Broadway en noviembre del 2018. Netflix compró los derechos de distribución para que esté disponible ahora mundialmente en su plataforma de streaming. Así que todo el mundo lo puede ver en Netflix. Está escrito y actuado por el mismo John Leguizamo y dirigido por el señor Aram Rapaport. Estuvo nominado a los Tony Award, que es básicamente como los Oscar para las obras de Broadway, o los Grammy, digamos, para las obras de Broadway. Estuvo nominado en el 2018 para Tony Award como mejor obra. Pero además ese mismo año John Leguizamo ganó el Special Tony Award, que es un premio que dan por trayectoria. Claro. Y este monólogo pues le ayudó para hacer peso para ganar ese premio, ¿verdad? Esa es un poco la ficha técnica de John Leguizamo y la historia latina para idiotas. Jeremy, cuéntanos, sin spoilers. Claro que sí, estamos hablando de eso. No nos cuentes quiénes son los idiotas todavía. Sí, claro. Cuéntanos de qué trata John Leguizamo and Latin History for Morons, historia latina para idiotas. Pues la realidad es que antes de hacer este podcast le di otro vistazo. Decidí meterme a Netflix y por no dejar, me metí a verlo de nuevo, una segunda vez. Y en realidad hay cosas que a uno se le pasan la primera vez que uno ve la segunda vez, que son increíbles. Como bien mencionaste, es un monólogo de John en el cual él quiere explicar por qué ha sido ignorada la historia latinoamericana en los libros, en los textbooks de historia americana, o sea, la historia de Estados Unidos en general y lo que se le enseña a la juventud y en las escuelas intermedias, elementales y superiores. Y empezó a atar la historia latinoamericana para idiotas, como él le llama, a su propia vida, a los traumas. Él le llama a veces un PTSD ancestral, ciertos traumas psicológicos que vienen con ser una persona con una historia y un antepasado oprimido, ¿verdad? Y no solamente va atando esta historia a la propia suya, sino la historia de su hijo. O sea, está básicamente haciendo una atadura entre el pasado, el presente, que es él, y el futuro, que es su hijo.
y cómo él puede cambiar el futuro de cómo una cultura entera puede verse a ellos mismos. Hay una línea dentro de esto que yo, dentro de este monólogo, que yo pienso que resume este monólogo grandemente, y la segunda vez que lo vi me impactó muchísimo, que es cuando tú eres incapaz de verte a ti mismo, fuera de ti mismo, te sientes invisible. Y wow. yo pienso que esa es la idea central de lo que ha pasado con la cultura latinoamericana, especialmente el factor de que negligentemente se ha dejado fuera de las escuelas y fuera de la educación como parte de la cultura americana en general. Después de esta cortinilla musical nos vamos de lleno con el contenido de este monólogo, con los spoilers. Vamos a empezar a hablar un poco de los temas tan controversiales y tan interesantes que se tocan en este monólogo de John Leguizamo. Yo quiero abrir con una línea, Jeremy, con una línea muy interesante que dice John Leguizamo, como lo escucharon ya bien, Jeremy dijo en la sinopsis que, bueno, es un padre latino criado en Estados Unidos enseñándole a su hijo sobre la historia latina y sobre cómo esas contribuciones latinas se han sacado sistemáticamente a propósito, han sido omitidas de los libros de historia de los que se usan en las escuelas en Estados Unidos. Y como cuando él está hablando con su hijo hay una línea con la que quiero empezar la conversación que me causa mucha gracia, pero es aterradora al mismo tiempo, donde el niño le dice, papá, pero yo no podría hacer esto porque tal cosa y tal cosa y tal otra. Y el papá le dice, pero ¿de dónde aprendiste eso? Y dice, yo lo vi en la película Apocalipto. Mi hijo está aprendiendo historia musical, historia latinoamericana o historia indígena de Mel Gibson. O sea, exacto. O sea que es surreal. Me parece genial esa línea. Mi hijo está aprendiendo nuestra historia de Mel Gibson. Sí. Wow. Así que bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo podríamos, ni siquiera se puede explicar, o cómo podríamos condonar tal vez, o cómo podríamos hacer las paces con el hecho de que el legado de todas estas culturas aborígenes, estamos hablando de mayas, aztecas, de los incas en el sur, de los navajos, de los cherokees aquí en el norte, en los Estados Unidos, de los taínos, nosotros una cultura en Puerto importantísima, Rico, de la cultura aborigen taína en el Caribe. Caribe, claro, dominicana, en Cuba, en Puerto Rico. Cómo todos los aportes de esas culturas se han dejado por fuera, o sea, se han olvidado. Claro. ¿Cómo empezamos a atacar esto? ¿Cómo empezamos ese proceso? ¿Cómo revertimos esa mala educación que hemos tenido al respecto? Bueno, yo pienso que en este monólogo, ¿verdad? John cree que, o por lo menos hace alusión de que la mejor arma que uno puede tener como persona, de no importa donde uno sea, son los libros. Especialmente ciertos libros que él recomendó, como A People's History of America, que es un libro que ha sido considerado especialmente en el sistema de universidades de Estados Unidos muy importante, por esa misma razón. Vamos a hablar de ese libro, vamos a empezar. Yo quería guardarlo para después, pero ataquémoslo de una vez. Es simplemente un resumen, porque... No, pero ataquémoslo de una vez. Un libro de Howard Zinn, súper recomendado, la verdad. Este libro, yo tuve la oportunidad de conocer de este libro cuando estudiaba en el Conservatorio de Puerto Rico, y el profesor que estaba a cargo del curso de Historia de los Estados Unidos dijo, ok, vamos a estudiar la historia de los Estados Unidos, pero desde este otro punto de vista, porque acordemos que en la historia, siempre la historia de los ganadores, los que ganan las guerras son los que escriben la historia, nunca vemos el otro lado. Y este libro, muy recomendado, qué bueno que lo mencionaste, búsquenlo, léanlo. Por favor, no se priven de esa experiencia increíble que es este libro de Howard Zinn, con Z-I-N-N. Y el título del libro en español es La otra historia de los Estados Unidos. Claro, en inglés A People's History of the United States. Exactamente. Sí, realmente, no, y también él menciona otros libros, menciona también Las venas abiertas de América, de Eduardo Galeano. En inglés se le llama Open Veins.
que es un libro que no solamente en Latinoamérica es muy recomendado, sino que también en Estados Unidos es un libro muy vendido. Tiene creo que más de 1 millón de copias vendidas. Un libro que ha sido traducido a más de 12 lenguas. Un excelente libro también, excelente libro, porque nos da una visión desde la conquista hasta la colonia y hasta lo que es hoy en día, como básicamente tenemos todo para ser potencia y cómo por ciertas circunstancias sociales, históricas, no lo hemos sido. Pero no es porque seamos vagos o no es porque seamos inferiores, son otro montón de factores que tenemos que reconocer para después poder empoderarnos y para poder sacar ese potencial que tenemos como latinos. Sí, realmente yo estoy completamente de acuerdo. Es un libro que le tomó a Eduardo Galeano muchísimos años, creo que fueron como 4 años de investigación profunda, y sí, como tú dices, relata básicamente toda nuestra perspectiva de la historia americana como continente por más de 500 años. O sea, es algo bastante espectacular, o sea, bastante importante. Hay algo muy importante en ese libro que lo menciona John Leguizamo en el monólogo de Historia Latina para Idiotas, que es que Galeano dice en Las Venas Abiertas de América Latina que el factor determinante que hizo que los aborígenes americanos perdieran la guerra de invasión de los europeos no fue una superioridad tecnológica ni intelectual, como muchas veces se nos ha dicho, de que es que ellos vinieron con armaduras, es que ellos venían con caballos, sí, con mejores armas, con armas más avanzadas, venían con pólvora, venían con eso, con el otro. No fue eso, el factor determinante fueron los gérmenes, la guerra de gérmenes que diezmó totalmente a la población, porque acuérdense que la fiebre común, por ejemplo, no existía acá. Un montón de enfermedades que trajeron los europeos, la fiebre común, la varicela, enfermedades de transmisión sexual, la STD, el sífilis, etc. Enfermedades me acuerdo que cuando estudiábamos en este libro en el conservatorio, algo de lo que el profesor decía: nosotros en América no teníamos ninguna de esas enfermedades porque vivíamos metidos en los ríos. Metidos, o sea, esa gente se bañaba, pasaba bañándose todo el día, mientras que en Europa no. O sea, era una escasez de agua, era otra condición climática, otras culturas también, ¿verdad? Yo creo que hay algo muy, muy interesante que él menciona, que no sé si está confirmado, pero creo que sí, porque él lo mencionó, que es que básicamente el rey Felipe, ¿verdad? En sus viajes de conquista. No yo, ese era otro Felipe, ¿no? No eres tú, no es mi pana costarricense. No, pero el rey Felipe, que en sus atentados de conquistas no ganaba batallas que duraran menos de lo que sus gérmenes duraban. Entonces por eso es que la estrategia de vencer a muchos de los aborígenes era esperar a que los gérmenes que ellos traían consigo, era como un germ warfare, creo que le llaman. Una guerra biológica. Exacto, sí. Casi como un... Wow, eso está interesantísimo, el factor de que esa fue su estrategia, de que lo que ellos traían como gérmenes fuera lo que empezara a exterminar a muchas de las personas que no tenían los anticuerpos para soportar eso, porque nunca había existido eso en su sociedad. Y ha sido la guerra de gérmenes más exitosa, si se puede decir. Para mí no fue ningún éxito, pero bueno, la más poderosa, la que más ha diezmado en la historia, porque tal vez ahora podemos decir, bueno, el anthrax ahora, o ciertas cosas que se utilizan en la modernidad, pero esto estamos hablando de hace 500 años. Sí, y fue... Claro, donde no existían vacunas ni cosas para batallar ciertas cosas que ahora sí. Y ciertas... Hay ciertas poblaciones aborígenes que lograron sobrevivir. Todavía podemos ver algunos vestigios de lo que fue la cultura maya, ¿verdad? Sí, claro. La cultura inca, pero por ejemplo en el Caribe fue lo que él en este monólogo llama el holocausto caribeño. Sí, exacto, el genocidio caribeño. Claro. No hay, o sea, no podemos conocer a alguien que diga, no, yo soy un descendiente taíno, que tengo sangre pura taína. No existe, o sea, acabaron con ellos. Pero no eran pueblos guerreros tampoco, o sea, eran pueblos que tenían un modo de vida más pacífico, más en torno a la naturaleza, y en torno a otras actividades. Claro, el taíno es diferente, porque el taíno no era como otras culturas aborígenes de Latinoamérica, porque el taíno era
un nativo pacífico. De hecho, la mayoría de sus armas, como él menciona, las espadas de los taínos eran de madera. ¿Para qué? Para no matar a sus enemigos. O sea que... Y él dijo, ¡oh! Como que... Qué tierno. Sí, qué tierno. Que es una parte muy importante de este monólogo, que es la comedia que John Leguizamo le añade y la picardía que él le añade a todo esto. ¿Cómo es que dice originalmente? That's fucking cute. That's cute. Digo, sí. No puede ser, eso es... Claro. ¿Cómo me pueden decir que eso es tierno? Claro. Que no mataban a sus enemigos. Y bueno, los taínos, para los que nos escuchan y no ubican exactamente la localización de los taínos como cultura aborigen, fue una cultura que se extendió por el Caribe, ¿verdad? Puerto Rico, lo que es la isla de República Dominicana y Haití, la isla de Cuba también, las islas menores, y se extendieron hasta la costa de Venezuela, incluso. Porque acordémonos también, citando otro de los profesores de historia que tuve en el conservatorio, nosotros podemos ver el mar o el agua como una división, pero si tienes la tecnología de barcos o canoas, el agua puede servir como un puente. Claro. Y esto fue un puente literal para muchas de esas culturas que hicieron contacto con Sudamérica por medio de Venezuela, y en Venezuela se han encontrado vestigios de la cultura taína también. Una cultura muy muy interesante, la verdad. Sí, realmente lo que tú mencionaste de antemano es muy importante, que es que la historia casi siempre es dicha por los ganadores, la persona que gana las guerras, etc. Lo cual es una pena porque para mí las cosas más espectaculares que han sido creadas por esclavos, por la parte oprimida, que no tiene la oportunidad de documentar su historia. Ya sea el puente de Brooklyn, o ya sean las pirámides, o ya sean las grandes obras de este mundo, incluyendo la tecnología que tenemos, nuestros iPhones, son hechas por personas que son oprimidas en general. Y personas que en realidad no tienen una voz que puede trascender la prueba del tiempo. Entonces nos hace preguntarnos este monólogo, ¿verdad? Que cuenta Leguizamo, cuán profunda va especialmente nosotros, hablando de nosotros como latinoamericanos, ¿verdad? Y cuán profunda van las raíces de la incertidumbre de quiénes somos, y cuán importante es saber históricamente quiénes somos, porque cuando tú empiezas a entender en cuanto a tu genealogía, quién tú eres, de dónde tú vienes, ahí es donde está la verdadera libertad social. El ser libre no tiene que ver con cadenas o presión social, tiene que ver con saber quién tú eres y de dónde vienes, y quiénes son tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, cuál es tu cultura y qué es lo que tú llevas en la sangre. Y para John Leguizamo era casi como una terapia poder tratando de verdad de buscar una solución para las inseguridades de su hijo, tratar de ver como un efecto espejo en su propia vida cuáles eran las inseguridades que lo estaban maltratando a él psicológicamente, y encontrar que como latinoamericano en Estados Unidos, especialmente nacido en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, ¿verdad? El no saber que muchas de sus inseguridades, muchos de sus traumas venían por ser un latinoamericano, pero también por venir de una larga línea de personas que no pudieron contar su historia, y creando ciertos complejos, que es lo que tenemos muchos de nosotros como latinoamericanos. Tenemos unos complejos grandísimos por creer que estamos destinados a ser oprimidos. Una frase que me encanta a los puertorriqueños es: ¿y tu abuela dónde está? Claro, mira, cabrón, y todo. Que fue algo que me llamó mucho la atención en el tiempo que viví allá. Y bueno, pero ¿dónde sale eso? Y dice, no, porque tú sabes que aquí hay mucha gente que se creen muy europeos, se creen muy blanquitos. Y dice, no, yo no tengo nada de africano, claro, o de taíno. Sí, hay otro que dice, el que no tiene dinga tiene mandinga. Exacto. Sí, claro. Que está haciendo clara alusión a todas las tribus de África, ¿verdad? De las que tenemos, sin lugar a duda, tenemos influencia, ¿verdad? Porque fueron una vez, como dice John Leguizamo en el monólogo, una vez los europeos se encargaron de exterminar los aborígenes del continente americano, tuvieron que traer mano de obra de África. Claro. Y de ahí sale la cultura latina. Es una mezcla de europeos, aborígenes y africanos. Lo que se llaman indios de manera incorrecta, que son aborígenes, ¿verdad? Y africanos. Exactamente. Y a eso le mezclamos también migraciones de asiáticos, migraciones de gente de Europa del Este también. A lo largo de la historia tenemos
esta olla, un montón de sabores culturales que es el latino, ¿verdad? Que por eso es tan difícil definir qué es un latino también, y por eso uno de los puntos de nuevo de este podcast es, bueno, ¿por qué si somos tan diferentes siempre nos estereotipan con lo mismo? Como alguien con una maraca. Sí, el latino, etcétera, así como maracas. Pero, ¿qué es eso? O sea, o peor aún, latino, sí, el flamenco. No, eso claro. Ni siquiera, eso sí, es español, está bien, pero ser latino involucra un montón de ritmos diferentes, un montón de acentos, un montón de culturas diferentes. Realmente, yo tengo un amigo muy cercano y bueno, uno de los mejores saxofonistas que hay en el mundo ahora mismo, me atrevo a decir, y en el mundo del jazz, se llama Godwin Lewis. Y Godwin Lewis es un músico que le dieron un grant, una beca muy, muy importante de miles de dólares para él poder hacer una tesis musical especialmente. Y creó lo que se llama una suite panamericana. Y luego africana, o sea, luego él es de origen haitiano. Sí, eso te iba a preguntar, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que él fue a través de toda Latinoamérica, pero a los sitios que eran afrocéntricos, de todos los países de Latinoamérica, fue viajando poco a poco y haciendo su investigación de todas las músicas latinoamericanas afrocéntricas, africanas. Colombia, Venezuela, hasta Uruguay y hasta la Patagonia. Y también en el Caribe, en Puerto Rico, en República Dominicana. Nos pusimos a hablar y él sabe más que yo de la misma cultura afropuertorriqueña porque se puso a estudiar tanto y me contó una pequeña historia que va tan atada a este monólogo de John Leguizamo, algo que le pasó en Colombia, donde conoció a una muchacha y esta muchacha era afrocolombiana, era de tez negra y le habló de que, básicamente parafraseando, le habló de como ella, sí, como yo soy de este color y yo soy de este barrio, lo que sea, pues yo espero, yo se supone que sea así, como que ya está preprogramada para creer que la condición social en la cual ella está es porque ella se lo merece, porque así es la vida, así que se supone. Y Godwin comenzó a entender que muchos de estos problemas vienen por el media, ¿verdad? Porque el media es hecho... no es contado y no es alimentado a través de la televisión, del periódico, las revistas, del social media ahora, que es aún más poderoso que nunca, través de los ojos del hombre blanco. ¿Por qué? Porque el estándar de la belleza en Latinoamérica especialmente es la mujer blanca. Así es, hay un término que él usa en el monólogo que es brainwash, que es como lavado de cerebro, ¿verdad? Cuando está haciendo esta terapia cuando John Leguizamo está asistiendo a terapia con su psicólogo, y le dice, bueno, a ver, dime, vamos a hacer un ejercicio de asociación libre. Yo te voy a decir una palabra y me dices lo primero que se te venga a la mente. Me vas a decir nombres de gente. Entonces, a ver, una persona exitosa, y Mark Zuckerberg le responde. Mark Zuckerberg. Exacto. Después le dice, bueno, un innovador. Steve Jobs. Steve Jobs, exacto. Un artista. Una leyenda. Billy Joel. Sí, leyenda Billy Joel. Dice, no es el patrón aquí, dice. Sí, claro. Todos sus héroes son hombres blancos. I'm brainwash, or even worse, whitewash. Así que quiere decir, traduciéndolo lavado así, de blanco. Exacto, así como me lavaron el cerebro, o peor aún, me metieron los blancos en el cerebro. Me blanquearon el cerebro. Me blanquearon el cerebro. Está bueno eso. Muchas gracias. Me blanquearon el cerebro. Que nos pasa todo el tiempo, porque nuestro estándar de belleza es el europeo. Sí, la mujer blanca de ojos claros. Sí. Exactamente, y esto es una de las cosas que hay que entender, esto es una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros como latinoamericanos, ya sea viviendo en Estados Unidos o en nuestros países de origen, que no, el estar muy claros y mentalmente de que lo que vemos en la televisión por muchísimos años, desde que el media existe, ha sido contado desde la perspectiva del blanco europeo en poder. Usualmente los canales de televisión, las novelas, las series de televisión, las películas. Eran muy pocas las minorías, y todavía lo son, by the way. Las minorías que son actores y actrices. Obviamente la situación está mejorando y tenemos más actrices latinoamericanas que eran casi inexistentes, claro. o actrices negras, o árabes, o indias, o aborígenes, como indias de India. Sí, o aborígenes, como en el caso de Yalitza Aparicio, haciendo un link con nuestro podcast último episodio, claro. Ajá, que si no lo han escuchado, escúchenlo. En Roma. Hicimos un podcast sobre la película Roma de Alfonso Cuarón, y bueno, haciendo la conexión con eso, una actriz
aborigen, pero una historia que no es la típica historia que se cuenta, que para hacer una conexión con el tema de este podcast, algo bien importante que dijiste al principio, de que menciona Leguizamo en este monólogo: si no me veo afuera de mí mismo, soy invisible. Es como que si no existiera. Me siento invisible. Me siento invisible. ¿Qué es lo que pasa con Roma? Eso fue lo que dijimos de Roma. Por eso Roma abre y cierra, no de manera gratuita, no por coincidencia, abre y cierra con ese avión que va pasando, donde hay otros montones de vidas, de gente en otro estatus social, de gente con vida tal vez más interesante o menos interesante, etcétera, pero eso no importa. Las vidas de esa gente de allá ya se han contado miles de veces en muchas películas. Lo que vamos a ver aquí es la historia de la aborigen, la empleada doméstica que está abajo limpiando las cacas de un perro. Claro. Esa es la historia que Esto es la historia latina para idiotas. Literalmente Yalitza la está contando. Ella está contando su lado. Ella está contando el lado del taíno, del azteca. Yalitza es el inca. Yalitza es el cherokee. Ella es el navajo. Ella es la historia de la... Ella es el testimonio de las venas abiertas de Latinoamérica. Es Yalitza Aparicio, ¿me entiendes? Ella es la portavoz silenciosa, si se puede decir así, porque ella no dice mucho en la película, pero ella es la que carga esa historia que estamos tratando de contar y que Leguizamo muy elocuentemente cuenta en este monólogo tan pícaro. Y lo que tú dijiste, un buen segue a lo del whitewashing. ¿Por qué? Porque todo este monólogo fue inspirado por un momento de luz para Leguizamo. El momento de luz fue la frustración que sintió cuando su hijo, que va a una escuela que estamos asumiendo que es una escuela privada, llena de gente, de gente blanca, de gente caucasian, de dinero, sí, ¿verdad? De dinero, gente adinerada y blanca, y un niño blanco le empieza a hacer alusiones de que él es un bastardo en todo el sentido, no en una palabra ofensiva, sino que realmente como nosotros nos vemos a nosotros mismos, que somos niños bastardos de españoles violando a indígenas o a esclavos africanos, y nosotros salimos de ahí. Es como tener esa imagen de nuestro antepasado, ¿verdad? De que somos bastardos en naturaleza. Entonces, cuando el niño blanco le empieza a llamar estos nombres, pues obviamente el hijo de Leguizamo viene donde él con una frustración, y Leguizamo se siente un poco impotente de explicarle de por qué, de que este niño está mal, refiriendo al niño, al bully. Pero de por qué está mal. Ahí es donde él no puede encontrar la respuesta. Él está mal porque esto no está bien, pero ¿por qué está mal llamarle a este niño todos estos nombres malos y racistas? Y ahí fue que ese momento sirvió casi como una catarsis para unificar a él y a la nueva generación que es su hijo, de latinoamericanos de primera, segunda y tercera generación. Una de las motivaciones que tuvo Leguizamo para crear ese monólogo, además de las que ya mencionaste tan acertadamente, son dos datos que él da así muy puntuales. Uno es la agresión normalizada hacia los latinos en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Son estas bromas que se hacen, estos chistes o estas agresiones que ya estamos tan acostumbrados a ellos que las vemos normal. Y la otra es la omisión de todos los aportes sociales y culturales de los latinos en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas que nadie enseña en las escuelas, que no están escritos en los libros de historia regulares, que son aportes muy importantes que han hecho los latinoamericanos a este país, a los Estados Unidos. Por eso libros como Las Venas Abiertas de Eduardo Galeano y La Otra Historia de los Estados Unidos de Howard Zinn son tan importantes. Vamos a hablar un poquito de algunos datos unos datos muy interesantes que da Leguizamo en su monólogo. 10,000 latinos pelearon en la guerra civil estadounidense, pero fueron 10,000 de un total de 80,000. O sea, 1 de cada 8 soldados era latino. En la Primera Guerra Mundial, 30,000 latinos pelearon. En la Segunda Guerra Mundial, 50,000 latinos. ¿Por qué esto no aparece en los libros de historia? Todo esto está omitido sistemáticamente de estos libros. ¿Se imaginan cómo él cierra el monólogo? Que me parece genial esta conclusión que da. ¿Se imagina cómo nos vería el resto del mundo si supieran todas estas cosas? Más importante aún, ¿se imaginan cómo nos veríamos nosotros mismos? Claro. Si supiéramos de todos los aportes, no solamente los aportes de la guerra, porque también él mismo en el monólogo dice que su niño le dice: sí, pero la guerra no me importa, para mí
la guerra es la forma más baja de comunicación entre dos personas o dos culturas. Pero no solamente en la guerra, todos los aportes tecnológicos, científicos, culturales, porque se tiene ese estereotipo de latino, sí, la samba y la guaracha, etcétera, ya, pero no, o sea, también ser latino es ser intelectual, también tenemos todos estos escritores, también tenemos todos estos cineastas, todo este mundo que no se identifica como latino porque no calzan ese estereotipo, ¿verdad? Sí, pero es que también en la sociedad aborigen, ya sea en la sociedad maya, en la sociedad azteca, en la sociedad inca, en la sociedad taína, había tecnología que sobrepasaba el intelecto de muchísimas civilizaciones. O sea, él mismo lo menciona. O sea, en la cultura maya se conocía muchísimo acerca de la astronomía y de las ciencias, había acueductos, había plomería, o sea, había un montón de avances tecnológicos dentro de nuestras culturas aborígenes que podían estar a la par con cualquier otra civilización, incluyendo los egipcios y los griegos. El concepto de cero, por ejemplo, que lo inventaron los mayas. Sí, el calendario maya, etc. El calendario, es un montón de avances tecnológicos que no se mencionan, ¿verdad? Claro. Y bueno, y para hablar de datos actuales, 70 millones de latinos en Estados Unidos. Wow. ¿Qué crees de eso? Y creciendo. Porque en total la población de los Estados Unidos está alrededor de 300 millones, ¿no? O sea, no sí, sé, como 300 y medio, sí. Unos 70 millones. Son más de 17%, eso es lo que yo sé. Es un porcentaje muy, muy grande, ¿verdad? De latinos en Estados Unidos contribuyendo día a día al crecimiento económico y al crecimiento cultural de este país y del mundo. Claro. En general, ¿verdad? Porque todo lo que producen los latinos de aquí sale al resto del mundo también. Pero ni siquiera, si en el resto del mundo no se ve, si ni siquiera nosotros lo vemos, ¿cómo lo podemos entonces exportar al resto del mundo, verdad? Sí, bien, bien importante. Sí, o sea, yo lo que estaba pensando a través de este monólogo y del monólogo de John y hablando de esto es el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario para nosotros saber esto? Para nosotros, queriendo decir, para especialmente, no solamente los latinoamericanos y las otras minorías de este país, sino especialmente para los americanos de tez blanca, que a lo mejor han pasado su vida también viviendo el engaño o la insanidad de pensar que porque ellos no son racistas directamente, piensan que con eso están completamente justificados de su pasado. Y la realidad es que yo no estoy haciendo alusión aquí de que las personas deben cargar el pecado de sus ancestros, ¿verdad? Pero si las personas, si la persona que es nacida de ancestros opresores, esa es la palabra, ¿verdad? Sí. Opresores, no deben cargar el peso del pecado de sus ancestros, entonces yo no debo cargar el peso de la opresión de los míos. Wow. ¿Entiendes? O sea, literalmente, si vamos a tener esa conversación, entonces tú debes aplicártela a ti si tú eres de la parte de la parte que eres del poder, ya seas niño, joven, adolescente o viejo. Entonces, todos tenemos que ser parte de esta conversación porque todos vivimos en este país. Tú y yo vivimos en Estados Unidos y tenemos amigos judíos, italianos, negros, del Medio Oriente, asiáticos. Y la realidad es que hay que tener una conversación. Y obviamente nunca se debe perder el sentido del humor y tener un sentido del humor acerca de uno. Pero hay una raya, una línea muy fina entre el sentido del humor, ¿verdad? Y la confianza y la dignidad. Y ese es el porqué de todo esto. ¿Por qué? Porque a través de los años, el mismo Leguizamo dice, Latin life is cheap in America. Es barata, ¿verdad? Nuestra vida ha sido siempre como dispensable, como vamos a usar todos estos soldados puertorriqueños de la 65 de Infantería de ese batallón en la Segunda Guerra Mundial, porque los podemos usar igual que estos soldados negros que no tienen libertades en su propio país de comer con los blancos o de usar el mismo baño o de usar las mismas fuentes de agua que los blancos, pero sí los vamos a utilizar para nuestra defensa en Vietnam, por lo cual Ali protestó y no fue a la guerra. O sea, nuestras vidas han sido siempre como vidas dispensables en Estados Unidos y nunca debería ser así, y nunca más. ¿Y cómo cambia eso? Cambia con nosotros mismos, los latinoamericanos, viendo la riqueza de quiénes son. Entonces, y también una de las cosas que yo he visto, esto es un pequeño paréntesis, un side note, es que
cualquier grupo de personas que ha sido oprimido por mucho tiempo tiende a tener un mini grupo, un grupo dentro de ese grupo que casi siempre se va a lo radical, ya sea por el feminismo radical o cualquier raza que ha sido oprimida radicalmente o cualquier grupo social, y se van por lo radical. Porque hemos sido oprimidos tantos años, entonces vamos a hacer las cosas agresivamente, exactamente ojo por ojo. Lo cual él menciona que Gandhi decía que ojo por ojo deja a todo el mundo ciego, ¿verdad? Pero yo pienso que esto no es para uno enojarse con ninguna persona, ni vivir una vida enojado y tratando de mostrar de que somos lo que somos, porque los latinos somos lo que somos. No, sino que esto es una forma de encontrar verdadera liberación. Liberación emocional, liberación psicológica. Para nuestros pueblos y para nuestras familias y para nuestros hijos y nuestros nietos que vengan después de nosotros cuando nosotros hayamos muerto, de vivir una vida de dignidad y de igualdad. Nosotros no estamos buscando trato especial de nadie, y eso yo pienso que es el mensaje de Leguizamo, de que cómo es posible que tú me dictamines a mí a quién yo soy si tú no sabes nada de la gente latina. Entonces la educación realmente se vuelve el arma más importante en esto, la verdadera educación, no la educación blanca, sino la educación de todos los ángulos, en el sentido de la palabra. La historia no solamente dicho por los conquistadores, sino por los conquistados. Y que es nuestra responsabilidad también hacernos cargo de esto y llevar ese peso, porque algo a modo de conclusión, la conclusión del podcast y también del mensaje que nos deja Leguizamo, ¿verdad? Para continuar en tu línea, es que sí, se habla de mucha gente, se hablan de muchos personajes, se habla de Colón, de Cristóbal Colón, de cómo fue un asesino, cómo fue un asshole, se le dice literalmente, él dice eso en el monólogo. De hecho le cambia su nombre de Cristóbal Columbus a Coulomb Ass. Pero como él habla de Mel Gibson, de cómo mi hijo está aprendiendo. Dato importante, Cristóbal Colón, mucha gente piensa que era español, es italiano. Italiano, claro. En verdad Cristóbal Colón se llamaba Cristóforo Colombo. Ajá. Ese era el nombre de él. Y era italiano, pero fue endorsado por la corona española. Sí. Y bien cómico cuando Leguizamo lo imita. Era italiano, pues entonces se sube el llave como si fuera un italiano de New Jersey mafioso. Hey, Owen, so basically, Joey. Empieza a imitar como si estuviera en El Padrino, en The Godfather. Porque él usa muchos de esos estereotipos, ¿verdad? Como nos han estereotipado, claro. Él está haciendo mofa de eso. ¿Sí? Claro. Pero algo muy importante, a pesar de que se habla de Colón, y a pesar de que se habla de cómo mi hijo está aprendiendo nuestra historia de Mel Gibson, y a pesar de que hace estas alusiones vamos a llamarlo de una manera genérica, al hombre blanco en poder, el mensaje que nos deja esto es que, bueno, sí, estamos en esta situación por ciertos eventos históricos, pero los responsables para salir de esto somos nosotros. No podemos estar echándole la culpa al hombre blanco, como viéndolo como un malvado toda la vida. O sea, queremos aprender nuestra historia. Leamos estos libros, informémonos, veamos este otro punto. Tratemos nosotros de ver nuestro valor como cultura latina por nosotros mismos primero, y después entonces el resto del mundo lo va a poder ver de esa manera. Y el término hombre blanco realmente tiene que ser visto no solamente inglés o español solamente, o americano, Caucasian, sino en Latinoamérica. O cualquier persona que esté en el poder, que no pueda ver más allá de sus privilegios, o ver más allá de las minorías que conviven con él y que contribuyen al funcionamiento de la sociedad en general. Exactamente, ese es el único término. El término es que realmente fueron los europeos los que vinieron y conquistaron todo, y ahora mismo pues uno, o sea, esto también no va, quiero dejar algo muy claro, ¿verdad? Que no quiero que ninguna persona que esté escuchando esto, que sea de esa tez, piense que estamos refiriéndonos a un color de una piel. Estamos refiriéndonos a una posición en la sociedad. Exacto. Y a una posición de la jerarquía. Esto y que no está mal estar en esa posición. Muchas veces hemos estado en esas posiciones, siendo hombres, mujeres, siendo latinos, siendo estadounidenses. Hemos estado en esa posición. Claro. Mire, y no quiere decir eso, porque no vamos a entrar con lo políticamente correcto. La verdad, eso me tiene un poco cansado, y el propósito de este podcast no es ser políticamente correctos. Claro.
Si nos están buscando por eso, pues, claro. Es el podcast equivocado. Exactamente, si no estamos aquí buscando proteger los sentimientos de nadie. Exacto, no somos social justice warriors. Lo que queremos es sí dar otro punto de vista de la cultura latina, cómo podemos aportar y hacer visible este otro lado de la cultura latina, ¿verdad? Pero no tiene, o sea, no estamos satanizando ninguno de esos lados, ¿verdad? Exacto. No le estamos diciendo, poniendo etiquetas, aquí está el malo, aquí está el bueno. Un ejemplo de eso, Cuarón, el podcast pasado de Roma. ¿Quién es el hombre blanco en Roma? El mismo Cuarón. Él es el hombre blanco, de niño. Un niño que creció con ciertos privilegios, que era de una familia acomodada en la colonia Roma, que es de las colonias de gente más acomodada, digamos, en la Ciudad de México, que tenía a su empleada doméstica, que él hasta los 4 años creía que era su mamá, que fue una escuela privilegiada, que tuvo una educación privilegiada hasta el día de hoy, que es un gran cineasta. Claro, eso junto al talento y junto al trabajo duro de muchos años lo convierte en uno de los mejores cineastas del mundo. Pero no es hasta ahorita que él reconoce que él ha sido ese hombre blanco o esa persona privilegiada dentro de la sociedad, y él le hace esta oda a Yalitza, a Yalitza no, más bien a Livo, que es protagonizada por Yalitza Aparicio. Pero ¿qué está haciendo? Le está haciendo una oda a una minoría, en realidad. Entonces aquí no estamos poniendo etiquetas de malos o buenos. La cuestión es ser consciente de qué lado estamos, y si estamos en el lado de la minoría, pues hacernos nosotros tener la responsabilidad de educarnos y de sentirnos orgullosos de lo que somos como cultura. Y si estamos en el lado de la persona de poder, en el lado del privilegiado, pues reconocer también esas minorías y ayudar a que las distancias sean cada vez más cortas. Y bueno, esa fue nuestra discusión de John Leguizamo y la historia latina para idiotas. Vamos ahora a la última parte del podcast, que son las conclusiones generales y nuestra famosísima puntuación. Reconocida mundialmente. Exacto, de échale semilla. Así que bueno, Jeremy, ideas generales, conclusiones. En conclusión, el latinoamericano tiene sangre caliente, como dicen. Somos personas con una gran riqueza. Somos personas con grandes poetas, cantores, atletas, personas reconocidas a nivel mundial, políticos, gente en las ciencias, en la NASA, en la ingeniería, etc., en la élite. Debemos caminar con orgullo y con dignidad de quienes somos. Yo pienso que este monólogo de John Leguizamo fue un gran trabajo. Y en la parte, una de las partes más importantes para mí, que para cerrar este tema del monólogo de la historia latina para idiotas, es que cuando él se hizo el examen ancestral, llegó a él unos porcentajes, ¿verdad?, de diferentes razas, pero que en la mayoría, determinando su ancestro aborígenes, decía Native American. Lo cual es algo importante para nosotros. Nosotros somos nativos y somos de aquí. Somos un poco de todos lados. Y si vamos a discutir de eso, tendríamos que citar a la canción de Drexler que dice: yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Y realmente la geografía de dónde estamos no determina siempre lo que somos en esencia. Y el latinoamericano es una sola casa, una sola raza, y como gente debemos caminar juntos y tratarnos unos a otros con dignidad y cuidarnos los unos a otros, así como cuidamos a personas de otras razas y de otras culturas, ¿verdad? Cuidarnos nosotros mismos, los latinoamericanos, y buscar levantarnos y exhortarnos y motivarnos a ser mejores cada día, apreciando siempre la riqueza latinoamericana que llevamos en nosotros. Así como la de mi amigo de Costa Rica, como la mía, que hablando de eso, yo soy puertorriqueño, venezolano y cubano, y muchísimas otras cosas más, así que entiendo lo que es ser diverso en raza.
Yo te veo un poco de árabe también. También, si me conocen personalmente dirían que soy de cualquier sitio. pero sí, y bueno, le doy mi puntuación. Sí, bueno, yo no, creo que no tengo nada más que agregar, lo resumiste de una manera muy, muy completa. Nada más pues volvería a tocar ese punto de la responsabilidad que tenemos nosotros, que sí, hemos sido una raza pues oprimida algunas veces, explotada, sí, pero la responsabilidad de echar para adelante es de nosotros. No podemos estar viviendo del pasado, viendo de que, cómo nos explotaron, cómo se aprovecharon de nosotros. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros como generación ahorita en el 2019 para echar este barco para adelante? Claro, menos dedos índices, más dedos pulgares. Eso. Menos tú y más yo. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo mejor? Y la mejor herramienta para esto es, pues, estas conversaciones, estos libros que, bueno, lo voy a repetir una vez más, Las Venas Abiertas de América Latina y A People's History of the United States, o La Otra Historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn. Muy, muy, muy recomendados. Y Las Venas Abiertas de Eduardo Galeano. Y, bueno, por supuesto, el monólogo del que hablamos hoy, ¿verdad? Que lo pueden encontrar en Netflix. Ese John Leguizamo and Latin History for Morons, o La Historia Latina para Idiotas, de John Leguizamo. Así que vamos ahora con nuestra famosísima y mundialmente reconocida puntuación. Del 1 al 10, ¿cuántas semillas le echas? Está bueno, me gusta eso. ¿Cuántas semillas le vas a poner? Basado casi todo en importancia y el tiempo que vivimos. Y también la actuación y el performance de John Leguizamo, lo completo que fue eso. Yo le daría un 9.2. 9.2. Perfecto. Yo le doy un 9. A mí me gustó mucho. No... pues nada es perfecto. Claro. La verdad, pero se me hizo muy, muy interesante, muy entretenido y muy educativo. O sea, el paquete completo. Wow. Así que 9.2 y 9 da un total de 9.1 semillas. En average. En el podcast de Échale Semilla. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Una vez más me despido. Mi amigo Jeremy Bosch, tu información de redes sociales. Gracias a ti, Felipe, gracias a todos los que están escuchando de este podcast y fue un placer hablar de este increíble monólogo de John Leguizamo. Y bueno, mi social media es Jeremy Bosch en todos lados, y en Instagram estoy como Jeremy Bosch Official. Y mi información de redes sociales es @FurnierFelipe. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en social media como @Échale Semilla Podcast. Y este fue Échale Semilla, una perspectiva latina de la cultura pop. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.